por Él. Es el Dios de amor y misericordia obrando en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y a mí me encanta ver cuando el Señor va llevando el culto de tal forma que decimos, Señor, ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo. A mí eso me encanta y me fascina. Así que damos gracias al Señor, oramos. Señor, agradecidos a ti por este tiempo, Señor, que estamos en tu presencia, por lo mucho que has hecho y, Señor, por lo que seguirás haciendo. En este momento, Señor, gracias por tu palabra escrita, porque nos bendice y somos bendecidos en ella, Señor. Por eso, Señor, queremos tener oídos sabios y no que caiga en sacos rotos, Señor, sino que podamos atesorarla y podamos durante todos los días de nuestra vida tener tu palabra guardada en nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero compartirles en esta mañana sobre un pasaje y comienzo haciéndole una referencia de uno que Pablo escribe estas palabras en un momento que Pablo está encarcelado en Roma y él iba a ser ejecutado ya. El apóstol Pablo estaba encarcelado, estaba con grillos, estaba atrapado en Roma y él iba a ser muerto, iba a ser sacrificado. Y cuando tú piensas esto, un encarcelamiento, nosotros tenemos la idea de estar encarcelados por algo o algún delito que se ha cometido, pero en el caso del apóstol Pablo, él no iba a ser ejecutado por un delito que había cometido, sino que o que había robado o que había matado, sino que él va a ser encarcelado, estaba encarcelado por haber predicado el Evangelio, por haber hablado de la palabra de Dios y por haber llevado el mensaje por donde quiera que fuese. Por eso lo estaban por matar. Y sabe que cuando él está ahí en la cárcel y tal vez él no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida, él decide hacer algo y escribe cartas y empieza a escribir cartas. Y la última carta que escribe es una carta dedicada a Timoteo, a su hijo en la fe, a quien él amaba y por el que tenía un gran cariño y al que le manifiesta su cariño a través de las expresiones. Y sabe que él comienza en esta carta a hacer una reflexión a Timoteo. Es como usted imagínese, usted escribiéndole a un hijo y diciéndole, hijo mío, quiero que sepas esto, estoy por morir, estoy por partir, pero quiero que sepas esto, que sepas lo otro. Y él en esa carta le hace una reflexión en cuanto a algunas cosas que eran similitudes entre Pablo y Timoteo. Y cosas que tenían en común, que ambos tenían en común. Y una de las cosas que él comienza diciendo Pablo es que los dos habían sido formados en las Escrituras. Sabéis que Pablo había sido formado a los pies de gente muy instruida y después él pensó que hacía un buen trabajo persiguiendo a la iglesia hasta que Cristo se le apareció, pero había sido instruido en las Escrituras. Y Timoteo había crecido en la fe porque había escuchado a su abuela y a su madre enseñarle las Escrituras. Entonces los dos habían crecido bajo el amparo de lo que eran las Escrituras. También de pronto Pablo les dice que él entiende que los dos han sido llamados, se lo estoy parafraseando la palabra, pero que él entiende que los dos han sido llamados por el Señor para un trabajo específico, que es el trabajo en el ministerio, que es en el servicio. Y sigue Pablo diciendo algunas cosas más que los hace ver con un caminar parecido, pero ¿sabe qué? Había algo que los dos no sabían, o por lo menos la Escritura no lo dice claramente. Pablo sabía que estaba para ser sacrificado, pero Timoteo no sabía que iba a ser también sacrificado al terminar su vida. Nos cuenta la historia que fue atado a un caballo y arrastrado y descuartizado por lo tanto. Entonces, y todo por amor al Evangelio, por lo que ellos tenían en su vida y por el llamado que habían recibido de parte de Dios para predicar el Evangelio. Yo me imagino que si nosotros tuviésemos que de pronto enfrentar situaciones así, no serían situaciones fáciles. Entonces yo quisiera, iglesia, que nos pusiésemos un poquito en esta hora a pensar qué fuerte todo lo que la palabra de Dios nos enseña y que no la tomemos por encima simplemente, sino seamos conscientes de la responsabilidad y de lo tremendo que es. ¿Sabe
que cuando nosotros íbamos a venir a España a servir al Señor aquí, por la gracia de Dios, vinimos por un llamado con la familia. Y sabe que cuando cada uno recibiendo su llamado por separado, por supuesto, y por eso los llamados son así, queridos. Cuando Dios obra, yo no puedo decir este sí y este no. Dios obra y Dios sabe cómo hace. Y Dios nos dio una palabra antes de salir de Argentina y nos dijo que si Él nos decía lo que nosotros aquí íbamos a pasar en España, no veníamos. Y cuando Dios nos dio esa palabra, nosotros empezamos a pensar, ¿qué pasará? ¿Qué sería? ¿Qué habrá? Pero la dejamos ahí y la guardamos en nuestro corazón. Y sabe, querido, que yo te puedo decir que si nosotros nos hubiesen dicho lo que íbamos a pasar estando aquí en España, no veníamos. Posiblemente. ¿Por qué? Porque han sucedido cosas tan fuertes en nuestras vidas, y no estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de muertes familiares, de situaciones, que tú viniendo de tu país, siendo un misionero, sin ninguna promesa económica, a venir a trabajar simplemente por un llamado, y de pronto encontrarte con situaciones personales muy fuertes. Solo la gracia de Dios y el llamado de Dios en mi vida y en la vida de mi familia ha podido hacer que hoy podamos estar aquí. Si no, ya hubiésemos cogido las maletas. Teníamos nuestra casa, teníamos todo allá y dijimos, ¿qué es lo que vale más? ¿El llamado o lo que nosotros tenemos allá? Querido, cuando Dios te hace un llamado a tu vida, cuando Dios te da un camino donde andar, miren, no tuerza el camino, porque dará vuelta como el pueblo de Israel. Y tarde o temprano tendrá que caer. Pero el problema es que a veces caemos tan arruinados, tan lastimados por la vida, tan golpeados, con tantas heridas, que para remontar y llegar a la altura que tendríamos que estar, ¿cuánto nos cuesta? Entonces hagámosle más fácil al Señor el camino. Yo les conté a usted que o hagamos más fácil el camino para nosotros, mejor dicho. Yo les conté varias veces, creo, cuando mi pastor dice que era pequeño, dice que eran varios hermanos y hacían trastada como todos los niños, y en su momento determinado dice que el padre lo llamaba, fulano, vengan aquí, para regañarles y para darle por la trastada que habían hecho. Y sabe que él dice que mi pastor, él volvía enseguida llorando, pero volvía junto a su padre y se ponía ahí, el padre le regañaba, le daba una buena tunda, y al ratito ya mi pastor estaba ahí caminando, corriendo y feliz de la vida. Pero los hermanos de él, por miedo a lo que el padre iba a dar, daban vuelta y vuelta y vuelta por ahí, se iban a jugar a los vecinos, se iban a jugar al otro lado, y no volvían porque no querían enfrentarse al padre. Y cuando regresaban por la noche, porque tenían que regresar a la casa, el padre dice, bueno, ahora te voy a dar por lo que hiciste y por haber escapado todo el día. O sea, recibían doble. Y dice que mi pastor le decía, no den tantas vueltas, vengan con la cabeza agacha, papá nos pega y ya está. Y es así. Y nosotros a veces, si hiciéramos más rápido lo que el Señor nos manda, menos coscorrones de la vida nos llevaríamos. ¿A que sí? Mire, fíjese usted que cuando está escribiendo Pablo y él está diciendo y volcando su corazón, quiero que me acompañe a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a empezar del 3, ya que le he hecho esta introducción para que usted vea cómo se refleja en la palabra el amor de un padre hacia un hijo espiritual. Dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Eso le decía el Padre espiritual a su Hijo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero quiero leer el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti.
Mire, este pasaje, hasta ahí por un momento, este pasaje resalta que es necesario tener la fe. Es necesario tener una fe genuina y una fe real. Mire, fingir, porque es al decir, fíjese usted que dice en el versículo 5, una fe no fingida. Fingir significa presentar como cierto o real algo que es imaginario o irreal, y el sinónimo es simular, aparentar, mentir, crear un embuste. Si la palabra nos habla y nos está diciendo Pablo de que tu fe sea sin fingimiento, quiere decir que hay una fe que se puede fingir, ¿sí o no? Sí, hay una fe sincera y hay una fe fingida. Si hay una fe hipócrita, hay una fe sincera y real. Pablo reconoce en esta escritura que la fe de Timoteo era real, que tenía buenas bases, que era una fe genuina, que era una fe auténtica. Y nosotros decimos, pero ¿cómo se reconoce una fe auténtica de una fe fingida? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo reconocemos un árbol de manzana? Por los frutos. ¿Y qué dice la Biblia? Por los frutos lo conoceréis. Entonces, ¿cómo puedo ver yo si una fe es sincera? Por los frutos que esa persona da. Me puede decir lo que sea, pero si los frutos no condicen con lo que está diciendo, de nada me vale. Por eso no se acostumbre simplemente a llevarse por lo que ve, pero oiga también y vea mucho más allá lo que hay. Mire, cuando nosotros pensamos que de pronto la vida del creyente gira alrededor de la fe, toda la vida nuestra gira alrededor de la fe. Cuando tú te pones a pensar en la vida del creyente, desde que ya comenzamos en nuestra vida a empezar a gestar en nuestro corazón, yo no sé cómo fue su conversión, pero hay vidas que cuando se han convertido, de pronto empezaron a sentir una inquietud para leer la palabra, una inquietud para ver lo que está escrito en la Biblia, y cuando empezaron con eso, empezaron a sentir una inquietud que tenían que buscar algo más, y cada vez más, hasta que llega un momento que se encuentran o con un texto, o con un tratado, o con lo que sea, y eso hace que su ser espiritual se vaya calmando, y cada vez vaya buscando otra cosa más, o otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque Dios opera de distintas forma y el ser humano ha sido creado para adorar a Dios. Lo que pasa es que el enemigo ha distorsionado eso en nuestras vidas. Cuando de pronto nosotros pensamos que desde el comienzo, desde que tú comienzas a pensar, sí puede ser que exista un Dios. Si no le conoces, tú empiezas a pensar, puede ser que exista un Dios. Aún los que han nacido en hogar cristiano, se tienen que plantear en algún momento, tengo que definirme o la fe de mis padres o mi fe. Entonces cuando se empieza a plantear, ya empieza la fe a gestarse. Cuando uno decide aceptar a Cristo en nuestros corazones, ¿cómo tú puedes entender, querido? Y esto nunca dejará de asombrarme. Y es algo que a mí me encanta pensar, que cuando hay una persona que con sincero corazón hace una oración por abrir su boca y confesar que Jesús es el Señor, pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Es fuertísimo. Y tú le ves, a medida que estás orando, hay casos que le has visto hasta el cambio de rostro. Cuando termina de orar parece que la piel tuviese abón por todos lados, o tuviese un lifting, no sé qué, un brillo, y tú le miras. El otro día me pasó con una persona orando y se entrega al Señor, y antes de orar tenía esa dureza en los ojos, y cuando terminamos de orar tenía un brillo que hasta yo me quedé, Dios, qué fuerte. Eso es inaudito, humanamente es imposible, pero del Señor sí. Y todo el caminar del cristiano es en base a la fe. Todo el caminar del cristiano, todo el caminar del cristiano. ¿Cómo me puedes explicar tú que esperemos nosotros en una vida eterna, donde no habrá tristeza, donde no habrá amargura? Es cuestión de fe. El que no tiene fe dice que es locura, pero dice la palabra que el evangelio es locura para los que no creen, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Y así fue, así es. Fíjense ustedes que
nosotros hoy día encontramos aún dentro de la jerga evangelística o dentro de la jerga cristiana expresiones donde se cree que el entusiasmo, el optimismo, el dar palabras positivas, dicen algunos, es cuestión de fe. Pero la fe va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de una declaración que yo haga hoy aquí. Yo aquí me puedo rasgar la ropa y decir, yo creo, como decía nuestra hermana Susana, pero cuando fue a su casa, ahí estaba el problema otra vez, ¿sí o no? Y había que enfrentarlo. Y esa misma declaración que hemos hecho aquí, hay que enfrentarse con el problema en la casa. Y muchas veces ha sido tan liviano lo que hemos hecho aquí o llevado por la emoción, que cuando llegamos a casa ni sabemos cómo enfrentar esa situación. Si tú tienes un problema familiar y vienes aquí y proclamas y dices, Señor, yo creo que tú solucionas, que tú obras, y cuando llego yo a casa, en lugar de traer la paz de la iglesia y traer la calma al lugar, lo que hago es, profe, no, pero aquí se te... Estoy errando. Lo que hice aquí no valió de nada. No sé si me estoy explicando. Queridos, cuando nosotros decimos que tenemos fe, estamos diciendo mucho más allá que un simple entusiasmo, que una simple algarabía, que una simple declaración que podamos hacer aquí. La fe es lo que mueve nuestra vida y lo que nos hace permanecer firmes en la presencia del Señor. Mire, dice la palabra, la fe es una sola. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, lo que no estoy viendo. Yo no puedo decir, yo creo que voy a tener un plato de comida en casa si yo ya lo dejé preparada la comida. Eso no es fe. La única fe que puede ejercer es que el gato no se lo haya comido. Pero si tiene gato, yo no tengo gato, así que estoy segura que voy a llegar y va a estar ahí. Cuando nosotros pensamos eso, a veces nosotros nos hacemos suposiciones y de cosas que nosotros sabemos, pero fe sería, Señor, tú sabes que no tengo nada que comer, me voy a la iglesia, por hacer un ejemplo, y yo sé que tú me vas a proveer. Y capaz que en algún momento aparece alguien y de pronto le da algo, le trae algo, esa es provisión y esa es fe, como decía nuestra hermana. ¿Sabe que mi padre, si hay algo que he aprendido de mi padre y de mi madre, era el corazón dadivoso? Pero mi madre tenía muchas otras cualidades, pero era mujer. Era como nosotros a veces somos las mujeres, sí, pero mirá que era. Pero mi padre no se la pensaba dos veces. Y mi padre de pronto, cuando llegaba mi pastor al mediodía, nosotros ya sabíamos que ese día, la comida que había preparado mi madre se iba con el pastor. Porque tocaba mi pastor en la puerta del hermano, ¿qué tal? Vengo a ver cómo andan y qué sé yo, y bueno, y todo eso, o lo que sea, o venía a traer algo, venía que tenía que hablar con mis padres algo, lo que sea, o conmigo de la iglesia, lo que sea. Y sabe que mi padre iba calladito, mientras estábamos todos ahí, se iba, preparaba la olla entera, y hacía en una bolsa, y venía mi padre muy tranquilo y decía, pastor, lléveselo. Y nosotros a veces era la única comida que teníamos, y la veíamos nosotros. Pero más de una vez, queridos, nosotros nos quedamos sin nada, y hoy lo puedo decir, porque mi padre le había dado al pastor, o algún otro hermano que él sabía que necesitaba, pero nunca quedamos sin comer. La prueba está aquí. Puro hueso. Fíjese usted, nunca, porque alguien siempre venía a traernos provisión. ¿Y cómo sabían? Pero venía a traernos provisión. Y hay algo que mi padre decía, nunca dejes de dar al Señor. Decía, y dalo de corazón. Y cuando lo des, no estés pensando en retribución. Y si te fallan después, miren queridos, si te fallan, Dios se encarga, porque tu actitud fue la adecuada. Tu actitud fue la adecuada. Pero si nosotros decimos, no voy a dar porque me falla, o no voy a hacer esto porque me puede fallar en un futuro. Si tú no haces eso, tu corazón no es sincero. Hazlo. Y miren, tú tienes que aprender que aún en eso te entra la soberanía de Dios. Y que Dios se encarga de todo. Miren, queridos, cuando nosotros pensamos en nuestra fe como cristianos, que es la palabra dice que es una sola fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe la aplicamos a distintas esferas de nuestras vidas. Hoy la aplicamos para salvación, para creer en Jesucristo, en que Él es mi autor y consumador de mi fe y mi salvador. Y acepto al Señor. También la aplicamos cuando necesitamos un milagro, cuando necesitamos una sanidad.
También aplicamos la fe cuando dice que nos acercamos a Él, porque si yo no tuviese fe, no puedo ir cada día diciendo a quién estoy orando. Pero como fe es la certeza y acercarme a Él creyendo que Él está. Y aunque no lo vea, yo abro mi boca porque sé que Él me escucha. Eso es fe. Amén. Amén. Entonces, fe es creerle a Él cada una de sus promesas. Por eso yo siempre le digo, no crea en lo que el ser humano le promete. Crea en lo que Dios promete en su palabra. Porque a veces, querido, Él dice que aún los profetas, y no, tú sabes que no estoy en contra de la profecía, pero aún los profetas en parte conocemos y en parte profetizamos, dice la palabra. Pero la palabra escrita es fiel y nunca se vuelve atrás. Y como decíamos hoy, hay una diferencia, y más que una diferencia, hay una... tenemos que tener esta idea, que si yo estoy caminando bajo la cobertura de Dios, toda la palabra es para mí. Porque algunos dicen, esta palabra es para mí, pero esta no es para ti. Y yo escuché que había una doctrina por ahí dando vuelta. Esta palabra es para esto, esta palabra es para aquello. La palabra de Dios dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir. Amén. Entonces, si yo estoy caminando bajo la cobertura de Dios, Dios se encarga de mí. Ahora el hecho es si yo me salgo de la cobertura. Queridos, cuando nosotros dice la palabra de Dios, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que el que le busca haya premio, haya respuesta, haya, tal vez, no sé si la solución que tú esperabas, pero la solución que Dios quiere darte. Y eso es tan importante. Dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros a veces queremos que el Señor actúe como nosotros, pues Él sabe lo que tiene que hacer. Sí, sí. Déjelo que Él se mueva. Tú limítate a estar bajo la cobertura. Amén. Y Él lo mejor que puede hacer lo va a hacer por ti. Porque yo lo haría por mi hijo lo mejor. Y tú lo haces. ¿Y cuántos de ustedes como padres se han quedado sin nada por darle a vuestros hijos? ¿Y tú te crees que el Señor no lo haría? Claro que sí. Si vosotros siendo malos dais buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Queridos, la palabra nos enseña la importancia de la fe genuina. La palabra nos habla de que la fe puede heredarse. Por eso, Padre, tenemos que pensar que cuando tú tienes a unos hijos, tus hijos, mientras son pequeños, ellos harán y aprenderán lo que tú le enseñes. Y no solo lo que le enseñes con la boca para afuera, sino lo que le enseñes con actitudes. Cuando ellos te vean orar, aprenderán a orar. Y a veces queremos decir, ponte a orar, ponte a orar. Y lo peor que le podemos hacer a un niño es castigarlo con la oración o con Dios mismo. A veces decimos, si te portaste mal, ahora vas a orar 10 minutos al Señor. Querido, el niño piensa oración, castigo. Y se va a criar así. Si tú le dices, te portaste mal, ahora va 1 hora leyendo la Biblia. Imagínate, el niño cuando va a asociar Biblia, castigo. No va a querer saber nada del Evangelio. ¿Cuántos errores se cometen a veces? ¿Cuántos errores? Cuando de pronto dice, vamos a que te voy a llevar con la pastora para que la pastora te enseñe. Cuando, la otra vez creo que no sé quién fue que comentaba, cuando lo ve la pastora sale huyendo el niño. Claro, y se esconde detrás del marco de la puerta y la mira y dice, ay, esta grandota me va a dar una que no vea. Y es así. Pero querido, ¿sabe por qué nos pasa eso? Porque nosotros no sabemos asumir nuestras responsabilidades. Porque cuando tú tienes y das ejemplo en tu casa, el ejemplo es natural y no es forzado. Tú dices, te estoy dando ejemplo, no hace falta que lo digas, el niño ya lo sabe. Y tú también sabes que estás dando ejemplo, bueno o malo. Si no han visto comunión, no han visto unión, ¿cómo van a transmitir eso en sus hogares el día que ellos se casen? No podrán. Pero yendo a la parte de la fe, en cuanto al creer al Señor, si ellos no te han visto orar, no te han visto buscar la Biblia, te han visto criticar a tus pastores en la iglesia, a tus hermanos en la iglesia, ¿cómo piensas que se van a formar tus hijos? De la misma forma. Y ¿sabe qué me encanta? Porque Dios en este tiempo, Dios se glorifica como Él sabe hacerlo. Y si los que estuvieron en Santiago el jueves,
ustedes vieron que la palabra que se trajo el jueves, tanto la primera como la segunda, fue toda la línea de lo que nosotros estamos compartiendo en la iglesia. Amén. Toda la línea. Así. Y algunos de los que no pudieron ir, creo que el hermano fueron grabados. No sé si grabaste, hermano, las prédicas, después las puede subir el hermano. Pero toda la línea de lo que hemos estado hablando, tanto a la mañana como a la tarde. Queridos, y es tan importante a los ojos de Dios la familia. Es tan importante que fíjese usted que el Señor está anhelando y está diciendo aún en su palabra y bendiciendo la familia, y Él dice que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, o sea, el Dios de las generaciones. Y aquí en Timoteo está diciendo que es el Dios de la abuela, es el Dios de la madre y ahora el Dios de Timoteo. Y eso es, por eso la importancia que nosotros entendamos que nuestros hijos tienen que ser formados en el Señor. Queridos, como otro de los puntos es que la fe no es estática. La fe se mueve. La fe sube o baja, pero no es estática. Mira, hágase la idea de que es un ascensor. Posiblemente tú estás ahí en la primera planta. Pues el Señor quiere que subas hasta la tercera. El Señor creará las circunstancias para que tu ascensor en la fe pueda subir hasta la tercera. Si tú estás en el ascensor y tú te pones, subes. Imagínate, te pones ahí en el ascensor y tú no aprietas el botón y no hay nadie a tu alrededor que apriete el botón, ¿qué va a pasar con el ascensor? No se mueve. No se mueve. Se abre, se cierra, se abre, se cierra, pero no vas a salir de ahí. Con la fe pasa lo mismo. Tú puedes subirte a lo que es embarcarte en el camino de la fe, pero si tú permaneces en un mismo piso, no buscas al Señor, no anhelas más para el Señor, permanecerás en el mismo piso toda la vida. Ahora, cuando Dios ve un corazón dispuesto, Dios acude en pos nuestro y a veces tiene que crear o permitir circunstancias de lucha y de prueba para que nuestra fe sea ejercitada y podamos caminar. Y cuando vamos caminando, el Señor nos va subiendo en niveles de fe. Posiblemente hoy creí por, no sé, por qué sé yo, porque de pronto, no sé, tenga un plato de comida en la mesa. Pero mañana voy a creer para que me salgan más pelos en la cabeza, por decirte algo. Sí, Rubén Baldo, tú crees. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? El Señor nos llevará de nivel a nivel y de nivel a nivel, porque así obra el Señor. No es una fe estática. A medida que le buscamos al Señor, el Señor se manifiesta a nosotros en una dimensión mayor. Mire, cuando decidimos creerle a Él, las circunstancias que están alrededor trabajan a favor de nosotros, aunque sean adversas. Y eso lo dice la palabra. Si nosotros aprendemos a esperar en el Señor, Él se glorifica en ese esperar en el Señor. Pero nosotros muchas veces, queridos, nos desesperamos tanto que no dejamos que Dios obre en nuestra vida y en las circunstancias. Otro de los puntos que quiero ver esta mañana es que la fe escucha. ¿Sabe que si yo te pudiese decir, te puedo decir que tu oído es como tu boca espiritual? Tu oído, mi oído. Y tú dices, ¿cómo va, pastor? Mire, dice la palabra que la fe viene por el oído. O sea que yo como por mi oído. Me alimento por mi oído. Claro que no le va a querer echar un cocido por aquí. Estoy hablando del plano espiritual. Cuando yo oigo la palabra, yo me alimento y empieza a generar en mí, en todo mi organismo, en todo mi sistema, en mi organismo espiritual, comienza a gestarse algo, y eso que de pronto no creía o estaba desanimado, comienza la palabra a trabajar de tal forma que es una inyección en mí y un chute, como 5 Red Bulls juntos, para levantarme en la fe. Y a veces leyendo un texto, ya mi fe fortalecida, y ya estoy ahí. Mire, hermanos, cuando nosotros pensamos que si aprendemos a ir o a oír a Dios, todas las cosas serían distintas. Pero nosotros no le oímos al Señor. Estamos en la iglesia muchas veces y no le oímos. Alguien nos da una palabra y no la oímos. Leemos la palabra y no la entendemos, no la oímos. Y tú le dices, pero si yo la leo escrito, pero hay un oír espiritual y no la oigo. Y hago lo que a mí me parece.
Entonces, después no podemos decir Señor, Señor, cuando Él ha estado golpeando la puerta de nuestro corazón, de nuestro oído, y no le hemos escuchado. Miren, cuando nosotros damos un testimonio aquí, no se piensa que es por simplemente darlo. Ay, a la pastora le gusta que yo cuente mi vida. No, por eso le animamos para que usted pueda dar sus testimonios. Y usted sabe que la pastora, si usted se alarga, la pastora empieza con un dedo así atrás en la espalda, hasta que no sienta las costillas suyas, yo no dejo. Entonces no se preocupe que usted va a alargarse y algo. Yo lo ayudo si no nunca da el testimonio. Pero ¿sabe una cosa? El hecho está, queridos, en que nosotros debemos aprender que los testimonios edifican. Cuando tú oyes un testimonio, tu corazón es edificante. Y piensa, si al hermano Dios lo bendijo así, si el hermano Dios obró así, conmigo también Dios lo puede hacer. Por eso es importante los testimonios. Es importante impartirnos fe a través de lo que oímos. Y cuando tú oyes un testimonio, aprendes a pensar que no tienes que tener actitud negativa, que tú tienes que tener actitud delante del Señor, que tú tienes que construir tu vida con fe. Mira, otro de los puntos que quiero ver en esta mañana es que la fe tiene fuerza, tiene la capacidad de hacer milagros, tiene la capacidad aún de mover montañas. Mire, si nosotros ejercitamos nuestra fe va a crecer y se va a desarrollar, como le decía antes. Mire, Dios nos ha dado, dice la palabra, que dice que nos ha dado a cada uno una medida de fe. La diferencia está en que le ejercitamos o no le ejercitamos. Todos tenemos la misma cantidad en nuestro cuerpo de músculos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero algunos lo han ejercitado y otros no. Otros ni se nos nota que tenemos músculos. Pero otros sí, y si va a un gimnasio de calle Brasil, más se le van a notar. Van a salir músculos por todas partes. Y tú dices, pero ¿cómo estos músculos estaban ahí? Sí, salieron. Después de practicar, de estar mucho tiempo, levantando ahí pesas y haciendo todo, salieron músculos que estaban ahí. Pero algunos pasamos, usted me va a ver pasar al final y no se va a enterar que yo tengo músculos. Pero están. Si yo lo ejercito, los músculos van a salir. Con el área espiritual, perdónenme la comparación, pero es así, si yo ejercito mi área espiritual, los músculos espirituales se van a fortalecer y van a salir a flote. El asunto es que a veces estoy tan adormecido, tan adormecida, que no soy capaz de ejercitar la fe. Miren, hermanos, otro punto que quiero ver es que la fe tiene una visión amplia. La fe no es ciega. Hermanos, la fe nos amplía la visión. Y a medida que vamos caminando, la visión es ampliada. Puede ser que de pronto alguno ni se haya enterado de decir, bueno, tenemos que orar por la ciudad. Pero cuando empezó a escuchar y a tomar las charlas que dábamos sobre la ciudad y sobre lo que había que alcanzar y sobre el área espiritual, tu fe y tu visión se ha ido ampliando. Y hoy sales a la calle de otra forma. Caminas de otra forma, mirando la necesidad de la gente, mirando lo que la gente necesita. Pero si nunca posiblemente tomaste una charla o no, capaz que sigues con la misma mente atrofiada. ¿Para qué tanto ir? ¿Para qué tanto? ¿Por qué? Porque seguimos con nuestra mente atrofiada. Como eso hayas tomado o no la charla, pero me estoy refiriendo, no sé si me estoy explicando. Cuando te metes en la palabra, cuando empiezas a entrar, tu visión se va ampliando, queridos. Se va ampliando. Cuando tú vas viendo la necesidad de la gente, tu visión se va ampliando. Cuando tú vas viendo qué es lo que Dios quiere contigo, la visión se va ampliando. Pero hay algunos que por años están como los caballos con anteojeras. No pueden mirar para ningún lado y la visión es así solamente. Nada más. Cuando Dios quiere que alce tus ojos y mires, porque hay mucho para ver a donde Dios te quiere llevar. Hermanos, tú tienes que ver y entender que tu seguridad es el Señor y la convicción de nuestras vidas está en el Señor. Miren, no podemos mirar al ser humano. Cuando tú miras al ser humano, ya sea la pastora, ya sea el pastor, a la pastora, al pastor, ya sea a un líder, ya sea a alguien, tú flaqueas porque todos te vamos a fallar. Creo que fue la semana pasada que yo le contaba a alguien y le decía, a la iglesia está, o fue el martes que yo le comentaba, en la iglesia todos los que estamos somos enfermos. Entonces, pero ¿cómo todos? Si
Justamente porque la iglesia está para los enfermos, los que necesitamos cambiar, los que necesitamos arreglar nuestra vida. Lo que pasa es que a veces la gente dice, va a la iglesia y debe ser perfecto. ¡No! ¿Por qué? Porque entendemos que necesitamos un cambio, que tiene que haber algo, y venimos a buscar a la fuente, al Señor, donde está la fuente del cambio. Por eso es importante entender que debemos ampliar la visión y debemos entender de que cuando yo estoy caminando en el Evangelio no puedo mirar a uno a otro porque caeré, me debilitaré, no avanzaré. Pero queridos, a veces estamos tan preocupados pensando, uy, lo que hace fulano, lo que hace mengano, lo que hace el otro. Disfruta del Evangelio. Disfruta del Evangelio. Nada más, disfruta. Y eso es lo más hermoso, disfruta del Evangelio. Mire, la fe, otro de los puntos que quiero ver es que la fe camina. La fe te hace marchar hacia el propósito de Dios. La fe te hace caminar hacia el propósito de Dios. Dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta es la seguridad nuestra, queridos. Que vamos dando pasos de fe, y los pasos de fe nos llevan a que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que le conozcamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que le demos la vida eterna. Y de eso se trata. Y vamos caminando. La fe camina, la fe me lleva a dar pasos de fe. Hoy siento y entiendo que tengo que servir al Señor en esto, pero mañana será en otra cosa, y pasado en otra, y pasado en otra. Hoy el Señor me lleva a que le crea a este texto, pero otro día leyendo la palabra se abre otro texto delante de mí y el Señor me revela mayor cosa. Eso es el caminar en el Señor. La fe no es estática, la fe camina. No es por tu fuerza ni por tus habilidades, porque algunos piensan que es por habilidades propias. Miren, no es ni por fuerza ni por habilidades. Esto es por medio del poder de Dios nada más. El poder de Dios obrando en nosotros. Cuando nosotros pensamos en que la fe nos motiva a andar, entendemos que cuando nosotros nos movemos en fe, aún lo que sembramos vamos a cosechar. Aún lo que nosotros hablamos, y algunos dicen, todo lo que digo se va a cumplir. Un momento, se va a cumplir si está bajo los propósitos de Dios. Porque a veces decimos, todo lo que yo digo. Entonces, si yo digo a mi suegra que se muera, ¿se va a morir? No. Pero usted sabe que eso yo lo he escuchado en algunos lugares. Lo he escuchado, por eso se lo digo. No, queridos, lo que está bajo el propósito de Dios, cuando tú y yo estamos bajo el propósito de Dios. Pero yo no puedo decir, Señor, que a fin de mes me aparezcan 100.000 euros, porque ¿tú estás seguro? ¿Y para qué lo pides? ¿Para qué lo quieres? Señor, porque me voy a ir un mes de crucero. Me voy a las Bahamas. Miren, queridos, cuando nosotros nos movemos en el plano de la fe del cristiano está para ser usada también con sabiduría. Y está para ser desarrollada con sabiduría. No te olvides que dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Queridos, nuestra fe tiene que ser auténtica, como leíamos al principio, una fe no fingida, una fe que en el Señor se desarrolla, una fe que es auténtica, una fe que realmente en el Señor crece, una fe que realmente el Señor mira y dice, veo frutos de un hijo, de una hija que se fortalece en el Señor, de un hijo y una hija que creen la palabra hasta tal punto que en ellos se genera un cambio. Un hijo y una hija que creen la palabra de Dios en lo que la palabra de Dios dice y que genera cambios de santidad en su vida porque crea la palabra. Mire, si yo no siento la necesidad de cambiar cosas en mi vida, es porque la palabra no se hace real en mí y no tengo fe en la palabra. Porque la palabra nos lleva a que cada día seamos confrontados con la necesidad de ser mejor como Cristo. Cada día. Cada día. Mire, hermanos, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un mundo espiritual al que nosotros nos enfrentamos a diario. Y si en ese mundo espiritual que nosotros nos enfrentamos a diario, la fe no ocupa
el lugar, tú no creerás en ese mundo espiritual. Y ese mundo espiritual te comerá, porque tú verás y dirás, pero ¿y esto? ¿Qué está pasando? ¿Es casualidad? ¿Cómo? Mira, hay un mundo espiritual que se desata en contra de los hijos de Dios, en contra de las cosas de Dios, se desata. Y más querrá hacerte caer, más querrá hacerte aflojar, más querrá hacerte venir abajo. ¿Por qué? Porque el que está cerca del diablo, el diablo está tranquilo, lo tiene con él, hace lo que quiere, se acuesta con cualquiera, habla de cualquier forma, roba de cualquier forma, es un cristiano tibio, ni fu ni fa, en cualquier forma. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú te vas acercando al Señor, mientras más limpieza tiene, más, si Él te hiciera caer, más mérito va a tener. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que mientras más firmes estemos, más nos cuidemos. Más nos cuidemos. Y de eso se trata. Hermanos, la fe, cuando le dice Pablo a Timoteo, una fe no fingida, le está diciendo, yo sé que tienes en ti una fe que no cualquiera la puede darte de un lado para otro. Una fe que crees en la palabra a pie juntilla. Una fe que cree en lo que Dios ha hablado. Una fe que se apoya en la palabra. Una fe que vive generando cambios positivos en tu vida porque te llevan a la santidad. Una fe que en ti genera que puedas avanzar y crecer y no que te estés muriendo estancado o estancada en el camino. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Hermanos, y la palabra está como ejemplo para nuestras vidas. Yo te invito a estar de pie por un momento. Y queridos, en esta mañana, que podamos delante de la presencia del Señor, estar ahí con un corazón, diciéndole al Señor, Señor, puede ser que las circunstancias, la lucha de la vida, a veces han hecho que me vuelva apática, indiferente, apático, tal vez sin desarrollar demasiado y haciendo que mi fe muchas veces merme o muera. Pero cuando tú le dices a Timoteo que tenga una fe no fingida, me estás diciendo a mí también, Señor, que mi fe en ti pueda crecer. Señor, cuando nosotros vemos que el pueblo que tiene fe, grandes cosas suceden, Señor. Solamente el estar en pie y permanecer en pie es toda una victoria, Señor. El buscarte a ti, el buscar en sus casas, el buscar en la iglesia, el venir a congregarnos, son pasos de fe que damos, Señor. Y el hacerlo es una bendición. Señor, perdónanos si muchas veces aflojamos en el camino y nuestra vida no es la que tiene que ser, porque muchas veces tenemos una fe que es aguachenta, una fe que no tiene sustancia, una fe que se guía por emocionalismo, por determinaciones propias y por proclamaciones propias. Pero Señor, en esta hora queremos que nuestros frutos sean tan agradables delante de ti y que nuestra fe sea la fe, Señor, que tú vienes a buscar un fruto y encuentres el fruto agradable. Que podamos transmitir a los demás que hay un Cristo vivo, que podamos transmitir a los demás que hay una realidad, que Cristo vive y reina. Y que si Él reina y si Él vive, yo estoy juntamente con Él, crucificado y reinando. Señor, el Evangelio, tú has dicho que para los del mundo, los que no creen, es locura. Pero para los que estamos en el caminar, es una bendición y es poder. Señor, y cuando decidimos creer en ti, cosas grandes suceden. Cosas grandes suceden. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cuál es tu necesidad en esta mañana. Tal vez has aflojado en el camino y tal vez la fe ya no está siendo en ti como era. Tal vez has descuidado el oír la palabra y esto está generando que vayas muriendo y ya no hay vida en ti porque has descuidado el oír por fe. Tal vez has descuidado aún el servir al Señor porque sientes que lo haces a los hombres. Pues la palabra de Dios dice que cuando servimos somos bendecidos. Tal vez has descuidado y de pronto la fe no está siendo todo lo genuina que debería ser. Y la vida de santidad no está siendo toda la que debería ser.
y le echamos excusa a una cosa y a otra, pero en realidad hemos descuidado nuestra fe en la palabra que puede originar cambios. No sé en cuál de las áreas necesitas en esta mañana reforzar tu fe. Tal vez necesitamos reforzar en un milagro que necesitamos de parte de Dios. Y esta mañana estamos para orar al Señor, para decirle: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Quiero renovar mi fe en ti, Señor, en lo que tú eres, en el Evangelio. Quiero renovar mi fe, Señor, en lo que tú has dicho en tu palabra. Quiero renovar mi fe en el servicio. Quiero renovar mi fe y hacerla dinámica, no estática, que me estoy muriendo. Sino quiero levantarme en el poder de tu fuerza, Señor, y avanzar y conquistar lo que hay por delante. Como hoy decíamos, Señor, no algo que a veces queremos presionar, hazlo cuando tú quieras, sino, Señor, hazlo como yo quiera, sino cuando tú quieras, Señor. Esa es la determinación. Señor, hazlo como tú quieras y cuando tú quieras. Pero yo quiero tener tanta fe en ti, Señor, que cuando te veo decidir sobre mi vida, que yo no reniegue, no me amargue, no me entristezca, sino pueda tener la confianza de decir: el Señor está cuidando de mí, el Señor cuida de mí, el Señor está al tanto de mí. Aleluya. Y en esta mañana, mi hermano, mi hermana, no sé cuál es tu necesidad, pero ahí donde tú estás, créele al Señor. Créele que si tú te acercas a Él, hallarás los brazos abiertos del Señor. Si tú estás caminando bajo su cobertura, Él cuida de ti. Y si no estás caminando bajo su cobertura, si te has apartado, si te has alejado, vuelve a los brazos del Señor. Vuelve a estar bajo su cobertura. Ampárate bajo la sombra del Omnipotente. Y Él estará presto para socorrerte cuando Él quiera, como Él quiera, y te dará las fuerzas para cada día. En esta mañana, Iglesia del Señor, podemos